Como definición, los segundos mensajeros son señales químicas intracelulares cuyas concentraciones son controladas por hormonas, neurotransmisores y otras señales extracelulares, y tienen como objetivo amplificar la señal que llega a partir de un ligando. Los segundos mensajeros más importantes son el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, el inositol trifosfato, el diacilglicerol y el monóxido de nitrógeno. Para comprender cómo se forma el segundo mensajero, necesitamos observar los pasos de la señalización celular, ya que el mensaje que el segundo mensajero amplificará es llevado por un ligando. En esta diapositiva podemos observar un ligando marcado en rojo y un receptor marcado en verde. Existen diferentes tipos de ligandos que pueden ser químicos o físicos, que dependiendo del tejido en el que se encuentren y de la hormona que actúe como ligando, dará origen a respuestas diferentes, que el segundo mensajero procederá a amplificar en el medio intracelular. A continuación, el ligando se unirá al receptor. Cuando un ligando se une a una proteína receptora de superficie celular, esta va a activar una proteína G, la cual se puede observar en esta imagen marcada de azul. A su vez, cuando la proteína G es activada, esta estimula a la adelinatociclasa. Como pueden observar en la imagen, está marcada de morado y se conoce como un efector, lo que dará paso a la formación de AMP cíclico o de nuestro segundo mensajero. Al ocurrir esta estimulación de la proteína G hacia la adelinatociclasa, comienzan a formarse grandes cantidades de AMP cíclico a partir de moléculas de ATP, lo que dará origen a la cascada de señalización celular y amplificará la señal hacia el medio intracelular. La unión de una sola molécula de hormona con la superficie celular puede activar varias moléculas de la adenilciclasa, cada una de las cuales da origen a una gran cantidad de mensajeros AMP cíclicos en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, la producción de un segundo mensajero representa un mecanismo para amplificar de manera considerable la señal emitida por el mensaje original. A continuación, el AMP cíclico se une a una proteína blanco alfa quinasa, que en la imagen está marcada de guinda, lo que dará origen a una reacción enzima-sustrato y generará a su vez un producto por cada uno de los AMP cíclicos que hayan sido producidos. Ya una vez que se observó cómo funciona el segundo mensajero, es necesario tomar en cuenta que existen variaciones infinitas de reacciones inducidas por el segundo mensajero. Para esto se deben de tomar en cuenta dos criterios. El primero es el tejido al que pertenece la célula que recibirá la señal, y el segundo es la hormona o ligando que recibe el receptor. Como ejemplo, vamos a mencionar dos reacciones inducidas por el AMP cíclico. Digamos que la primera es en el hígado, es una célula del hígado, y llega una hormona o ligando, ya sea la adrenalina o el glucagón. El segundo mensajero, en este caso, daría como respuesta
o como producto, la degradación del glucógeno, la síntesis de glucosa o la inhibición de la síntesis de glucógeno. El segundo ejemplo es en una célula del músculo esquelético. La hormona o ligando que llega al receptor es la adrenalina. En esta situación, la respuesta del AMP cíclico o producto sería degradación de glucógeno o inhibición de la síntesis de glucógeno. Entonces, después de mencionar estos dos ejemplos, podemos estar seguros de que en este caso el segundo mensajero es el mismo, es el AMP cíclico. Sin embargo, por las dos características ya mencionadas, el tejido al que pertenece la célula y la hormona que llega a su receptor, podemos observar respuestas. Clases de segundos mensajeros. Primero empezaremos por lo que es el AMP cíclico. El nucleótido AMP cíclico es formado en la cara interna de la membrana plasmática por adenilciclasas unidas a la membrana. Estas constituyen una familia de enzimas que ciclizan el ATP hasta AMP cíclico con liberación de difosfato. La degradación de AMP cíclico hasta AMP es catalizada por fosfodiesterasas, que pueden ser inhibidas por metalxantinas como la cafeína. Por el contrario, la insulina activa las esterasas y de esta manera disminuye la concentración de AMP cíclico. La actividad de las adenilatociclasas es controlada por proteínas G, GS y GI, que a su vez son reguladas por señales extracelulares, por medio de receptores de 7 hélices. El GMP cíclico es un derivado del nucleótido GTP y es mediado por la enzima guanilatociclasa. Al igual que el AMP cíclico, actúa como mensajero secundario en las rutas de transducción de las señales celulares. Este actúa sobre la acetilcolina en sus acciones muscarínicas, al igual que el AMP cíclico. Está mediada por los iones calcio. La sinasa G se activa cuando el GMP cíclico es elevado y esta enzima puede actuar aun cuando las concentraciones de calcio son altas. El diacilglicerol activa las proteínas quinasa C. Estas son estimuladas por un aumento de la concentración de calcio. Las funciones son las mismas que en el AMP cíclico, pero estas actúan en diferentes células. El inositol trifosfato, IP3, actúa sobre receptores intracelulares de la membrana de organelos como el retículo sarcoplásmico y el retículo endoplasmático, aumentando la concentración del calcio intracelular. El calcio como segundo mensajero. Es responsable de la activación de proteínas G, formación de GMP cíclico, la contracción muscular, secreción de neurotransmisores, entre otras. Este se puede unir a la calmodulina, que es una enzima que permite la sincronización de la contracción muscular. El calcio actúa como una molécula de señal dentro de la célula. Cuando es liberado, actúa en un espacio limitado, por eso su concentración dentro de la célula es muy bajo. Y por último tenemos como grupo el fosfatidil-inositol, que es donde se producen los segundos mensajeros inositol, 1,4,5-trifosfato y el diacilglicerol, DAG. El inositol 1,4,5-trifosfato es producto de la hidrólisis del lípido de la membrana, fosfatilinositol 4,5-bifosfato. Dicha reacción es catalizada por una fosfolipasa C. La liberación del calcio de los depósitos intracelulares es medida por este segundo mensajero, que permite la salida del citosol de calcio almacenado. El diacilglicerol potencia la activación de la proteinquinasa C en la que interviene el ion calcio. También es un producto de la reacción catalizada por fosfolipasa C que libera IP3.